17 de diciembre de 1980, y los fragmentos de pasajes en mi memoria abundan cada vez más. Sentía cómo me invadía una serie de sensaciones melancólicas que me llevaban a ese último suspiro que se reflejaba en la inevitable producción de una mísera y solitaria lágrima certera. Recordaba a mi padre y sobre todo esos momentos tan divertidos y sinceros cuando era chico, gozando con todo lo que recibía, siendo parte de una familia de recursos ostentosos y pudiente. Qué buenos momentos. Pero todos esos pensamientos se distorsionaban conforme avanzaba el tiempo, debido a la inevitable noticia sorpresivamente que había recibido 2 días atrás por parte de mi madre. Mi padre había muerto. Fue en ese entonces que me di cuenta que a pesar de tantas cosas malas, tanto tiempo desperdiciado y tantos malos ratos, que todo se disolvía y llegaba al epicentro de mis sentimientos, de que lo iba a extrañar. Tomé la primera maleta que encontré, asistí mis necesidades con todo lo básico y me enrumbé para darle ese último adiós. Días antes, en una noche gris y tétrica, donde lo único que uno podía esperar, atestiguando el cielo decrépito y la penumbra, eran malas noticias. Recibí esa llamada que jamás pensé contestar. Mi madre me comunicaba el fallecimiento de mi padre debido a complicaciones de salud. Quedé atónito, ya que mi padre, siendo un deportista nato, aventurero y nadador, era una incongruencia total lo que mis oídos percibían como una confirmación letal y sin lugar a suspicacias. Tal vez fue la impresión o el miedo rotundo de pérdida, pero lo único que me quedó fue aceptarlo dolorosamente. Yo llegaba de Europa y por ese motivo mis tiempos iban a ser exactos, sin haber participado previamente en las tradicionales maneras religiosas que estábamos acostumbrados a realizar. Una vez llegado a la capital, lo único que me quedaba era dirigirme directamente al cementerio, y eso hice. Catapultado por recuerdos vivenciales de mi niñez, no pude llegar a expresar mi adiós de una manera directa, debido a los tiempos de mi vuelo. Mi tardanza era comprensible y entre la muchedumbre de vestimenta oscura y desolada, las miradas se tornaron hacia mí como si cargara la llave al cofre sagrado de respuestas. Las miradas eran de dolor y compasión. Creo que nunca me había sentido tan vulnerable con el simple hecho de ser visto. Me acerqué al ataúd, sin necesidad de dar saludos a nadie más, y probablemente hice lo que ningún otro se atrevió. Abracé el cofre como si esa madera de pino congelada y dura fuese la semblanza de mi padre. Me abalanceé al féretro como si fuese la piel extinta y última porción de la existencia de la persona que me dio la vida, y me despedí. Fue un momento de película, donde los sentimientos se convertían en un caleidoscopio de escenas multicolores, avanzando a toda velocidad sin cesar por mi mente, pero apagándose conforme seguían su trayecto efímero. Justo al momento de dejarlo ir por última vez, escuché muy en el fondo y entre los murmullos, llantos y lágrimas, un toc muy alejado, un golpe seco, con un eco latente al ritmo sonoro que me dejó helado y en un silencio sepulcral. Estaba confundido y volteé esperando una réplica por si alguien lo había escuchado también, pero era imposible. Cada uno estaba ahogándose en su propia tristeza y nostalgia existencial. En ese microsegundo de mi reacción, la primera persona en arroparme entre sus brazos y desenganchar con un abrazo eterno fue mi madre, lamentando lo sucedido. En toda mi locura de emociones, no me quedó más que olvidar el momento y encofrarme en mi burbuja de tristeza y melancolía. Mi vuelo estaba pactado para el día siguiente, debido a que mis horarios y responsabilidades laborales eran de extrema tensión. No pude encontrar en diciembre un vuelo que me devolviera a mi lugar de residencia con tan poca anticipación.
así que no me quedó de otra manera. Era raro tener tanta lluvia en esta parte del mundo de Sudamérica, ya que siempre estábamos acostumbrados a los climas cálidos. Sin embargo, llovió, y llovió como nunca, como si las lágrimas de una aflicción gigantesca se hubiesen unido en un diluvio de tiempos mitológicos. Esa noche, estando en mi hotel, olvidé entregarle a mi madre la agenda que me había encargado de una de sus marcas favoritas. No podía dormir, así que me aventuré recorriendo mi antiguo país a llevárselo. Recuerdo haber llegado muy tarde a su casa, lo cual se encontraba en una zona residencial muy exclusiva, muy distante de la ciudad en sí, donde el silencio imperaba con una tranquilidad que solo se podía obtener inequívocamente con muchos recursos: la vida de personas con dinero. Cuando llegué a su entrada, después que el taxi me dejó, vi su puerta media abierta, las luces encendidas dentro y una de las ventanas abiertas con la cortina balanceándose como la estela de un fantasma saludándome. Un cuadro espeluznante digna de una película de Hitchcock. Es en estos casos donde, cinematográficamente hablando, el protagonista nunca debería ingresar, porque debería pasar lo obvio. Sin embargo, mi sentimiento de familiaridad jamás se hizo centrarme en ese pensamiento de cine. Apenas entré, me topé con una imagen impresionante. Vi los cuerpos de dos mujeres mayores regados en el piso, junto con toda una mancha escarlata que teñía el suelo, y esas alfombras persas de colores vívidos manchándose. El charco de sangre avanzaba cada vez más, como si fuese un ente rojizo con vida que acechaba con crecer y llegar a mis pies. Jamás olvidaré ese olor nauseabundo y fresco, cálido, con llamaradas, muy penetrante. Nunca antes había visto tanta sangre desparramada, pareciendo una pintura viscosa y brillante, reflejando las tétricas luces de los candelabros de épocas antiguas. La atmósfera que se percibía en ese momento era un choque brutal a los sentidos. Un espasmo de adrenalina y miedo que me corría por toda mi espina dorsal y se asomaba y me dejaba petrificado sin entender lo que había pasado. ¿Y por qué el cuerpo de mi madre y de esta otra señora estaban entrelazados y conectados por este mar de sangre? Dentro de toda esa escena maldita y monstruosa, comencé a escuchar muy en el fondo los jadeos y respiración casi exaltante, cada vez más potente y vívida, que se hacía presentes en mi oír. Muy al lado de mi visión, cuando mi cabeza comienza a voltear lentamente desde este estado casi catatónico en el cual me encontraba, pude visualizar una silueta conocida para mis ojos. Era mi padre, todo lleno de barro, cortes, sangre, heridas y oliendo de una manera nauseabunda, casi sin poder hablar, pero respirando incesantemente, como si su cuerpo estuviese exclamando por oxígeno. Tenía un arma en su mano, la cual temblaba rotundamente apuntando al suelo, y dentro de ese espacio de tiempo de incredulidad y confusión total, donde las palabras no encajaban y los pensamientos eran incongruentes, él preguntó: ¿tú también estabas en esto?, apuntándome con el arma directamente, nublando mi visión y contacto visual con este ser endemoniado de ojos rojizos por explotar, que lo único que deseaba era sed de venganza y terminar con quienes le habían hecho algo. Yo no comprendí nada, absolutamente nada, y lo único que bajo mi abrumadora percepción pude destinarme a hacer fue mover la cabeza de lado a lado tambaleando, ofreciendo una negación perpetua de mi parte. Nunca había estado tan seguro de un no, pero a la vez me era muy complejo formularlo. Acto seguido, recuerdo mi visión nublada, procediendo a desplomarme lentamente. Tiempo después, y ya estando de vuelta en Europa, después de mi sangriento viaje, mis interrogantes fueron siendo dispersadas. Supe por medio de mi padre revivido, lo cual fue noticia local, que existió un plan para acabar con su vida. La señora que se encontraba junto con mi madre era nada más y nada menos que una persona que había tenido una relación con mi padre y producto de ello tuvo una hija años atrás.
Mi madre sabía la existencia de un seguro de vida ligado a un testamento que mi padre realizó hace mucho tiempo y que no lo había variado, salvo la inserción de secciones donde incluía a esta nueva señora y su hija. En el testamento figuraba mi madre, yo y mis medios hermanos. Sin embargo, mi madre, siendo tan paranoica y obsesiva, había forjado a través de los años una amistad con el abogado de mi padre, sin que él supiese. Por tal motivo, sabía exactamente todo lo que pasaba en cuanto a términos legales cuando lo preguntaba. Mi padre se había casado por segunda vez y ya tenía 2 hijos más con su nueva esposa. Por tal motivo, en el acecho de mi madre por mayor dinero y poder, sabía que iban a existir cambios en estos papeles. Antes que los cambios se hiciesen válidos, mi madre, junto a la señora que tuvo una hija con mi padre, habían ideado un plan en desaparecer a mi padre y así poder hacerse valer del testamento y seguro de vida sin actualizaciones en el documento, favoreciéndose únicamente a ellas, a quienes figuraban inicialmente en el testamento, y mi madre sabía por medio del abogado coludido que iba a ser ella y la señora removidas del testamento de seguro de vida, y primordialmente iban a quedar todos los hijos, incluyendo su actual esposa. Su egoísmo y delirio la hizo tramar estas circunstancias tan engorrosas, hambrienta de mayores recursos. Habían fabricado toda una amalgama de entredichos en los cuales, bajo una supervisión y emboscada, mi padre había sido drogado y sepultado vivo con una sustancia que decrecía el ritmo cardíaco y te mantenía en un letargo extenso pero no sensorial. Es por eso que todo fue muy rápido. La actual esposa de mi padre había confiado ciegamente en todos los arreglos y absolutamente toda la organización del entierro de mi padre con mi madre, haciéndose pasar como si su empatía fuese real. Mi padre, una vez atrapado y haberse despertado, rompiéndose la mano, logró hacer fragmentar parte de la madera, y su ímpetu por querer vivir, su entrenamiento y una vida de aventura lo hizo poder resistir el hecho de hacer su paso por la tierra hasta encontrar un túnel condicionado a su cripta. Milagrosamente pudo arrastrarse hasta dentro de todos los obstáculos y escombros, lograr zafarse de su final sepulcral. Inmediatamente después de recordar su última reunión con ella y luego de visitarla esa misma noche, entendió lo que había sucedido y decidió tomar asuntos en sus manos y la justicia propia. Todo esto y el hecho de encajar las piezas en este rompecabezas extenuante fue corroborado y ayudado por el testimonio del abogado, del cual hoy en día ya no sé nada, pero sé que mi padre planea vivir su vida con su familia fuera del país. Jamás entenderé ese egoísmo que puede llevarte hasta tu propia muerte. Lo lamenté mucho por mi madre, pero jamás podré entender las ganas de hacer este mal hacia otra persona. Hoy, después ya de un tiempo de estos acontecimientos imborrables, me estoy dirigiendo al entierro del padre de mi esposa. Ella viene de una familia muy acaudalada, por generaciones, donde la distinción y la nobleza es parte vívida de su herencia, un magnate internacional de bienes y raíces. Lo inaudito es que dentro de toda la rendición de honores y toda la festividad religiosa que vive por rendirle un homenaje propio de un rey, mi esposa hace poco vino llorando y dentro de su tristeza inconsolable y frustración me dijo algo que cautivó mi atención y me dejó atónito tal cual ese día. Me dijo que no lo creía, pero dentro de toda la algarabía por el momento, pensó haber escuchado algo mientras estaba despidiéndose y soltando el último gramo de tierra encima del ataúd. Me dijo que escuchó un toque muy en el fondo. Se me salían los ojos de la impresión y solo pude abrazarla y decirle: tenemos que hablar.